Aziera el futuro es 50 y el cambio climático, entre la producción más acertada de la conferencia en 1968 imaginó 2018. Ese medio siglo I, mais después del asesinato de Martin Luther King de la sangrienta revue El Tech de Sato, se reunieron en lo decadente salon del Hotel Hilton en Manhattan 800 personas, entre los algunos de los pensadores más relevantes del momento, para pronosticar el futuro. Y no hablo de tensión racial ni de injusticia social, tal vez porque no tomó la palabra ninguna persona de raza negra, ni nadie menor de 35 años. Pero es futuro exactamente hoy. Tobarnir 2018 fut el libro que recogía la ponencia presentada en aquella conferencia de otro día organizada en 1968 con motivo del 50 aniversario de la Foreign Policy Association y que esta semana ha recordado la revista The New Yorker. Itiel de Solapool, fundador del Departamento de Ciencia Política del Massachusetts Institute of Technology, MI, especulaba con que el gobierno controlaría absolutamente la economía de la nación, incluyendo la tasa de industrialización, el PIB y el desempleo, una idea que a hoy actual parece encantadoramente ingenua. Pero más llamativo que lo tiró al poste son lo acertó pues el mismo Solapool que se equivocaba sobre la economía dio en la diana en un ámbito que parecía entonces mucho más especulativo. El uso de lo ordenador, decía, permitirá la acumulación de datos personales y la creación de archivos con un énorme poder de manipulation. En 2018 un investigador sentado en una consola personal sera capaz de cruzar datos de compra, de lo registro de la tienda, con datos de quociente intelectual, de lo registro escolar, y empleo, de lo registro de la seguridad social. Tendrá esa capacidad tecnológica, pero tendrá derecho legal a hacerlo. 5 décadas antes de Facebook y Google, algo no aprodeció no solo el surgimiento de Internet, sino de su problema para la privacidad. No sospechaban que fuéramos a entregar nuestro dato, y nuestra opinión y emoción, tan alegremente. Lo fruto agridulce de la tecnología preocupaba también al meteorólogo Thomas Malone, que se preguntaba si no acabaríamos modificando involuntariamente el clima al aumentar los niveles de dióxido de carbono. Malone ha pasado los últimos 50 años viendo cómo su producción se hacía realidad, casi lo mismo que ha tardado el planeta en tomárselo en serio. Lo invitado estaba dividido entre menores de 35 años y mayores de 35 points entre los jóvenes estaba Michael Zweig, y catedrático mérito de la Stony Brook University en Nueva York. En conversation con El P, Zweig reflexiona sobre el hecho de que, hoy en día, en una conferencia como aquella sin duda hablarían joven, negro, hispano y mujer, es un progreso. Pero es progreso se ha producido absorbiendo a la minoría en cierto sector de la clase dominante, donde el racismo y el sexismo siguen perjudicando a lo recién llegado. Para la clase trabajadora, lo profesional de clase media y lo pequeño empresario la cosas han puesto peor en lo económico,
en lo politico et en lo cultural. A pesar de todo, Zweig sigue siendo un activista tan optimista como en 1968, sino, la labor sería imposible. Arthur Vasco, y rabino tant el progresista Shalom Santé de Philadelphia, acudió a la conferencia como joven miembro de la Student Fora Democratic Society. En declaración a la revista The New Yorker, Vasco recuerda que toda la predicción que se hicieron, por acertada o errónea que fueron, apuntalaban el capitalismo corporativo que sigue dominando el mundo hoy, describieron un futuro en el que el o seguían mandando. Avenir 2018 put d'encontrarse en Amazon, de seconde mano, por quasi $200, 166 €. Circula sin despertar entré por la librería de viejo desde 1970. Lo que tient en la proyección de futuro, muy pronto dicen más sobre el que sobre el mañana.